L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Bon dia, bona tarda, bona nit a tota l'audiència de la RAP des d'aquí, des dels estudis del Casal dels Països Catalans de la ciutat de La Plata. I avui amb una entrevista nova amb un jove economista com és el Santiago Capdevila. Bon dia, bona tarda, com estàs, Santiago? Bona tarda, Rosita, com vas? Tot bé? Tot bé, tot bé. Que bé. Moltes gràcies per estar aquí i per xerrar una miqueta. Moltes gràcies per invitar-me. Clar que sí. El Santiago Capdevila és un jove economista. S'ha rebut a la Universitat Nacional de La Plata el 2023, fa poc, i té ja una maestria en economia des de la Universitat de Sant Andrés, a Buenos Aires. Amb interès amb la macroeconomia i les finances. Però, a més, té un plus perquè, ja veureu, el cognom Capdevila ens porta a arrels catalanes. I tant, i tant. Tota la meva família vendrà de Catalunya. I ben important per al casal nostre perquè el seu pare, el Gustau Capdevila, va ser fundador junt al germà Capdevila de la nostra institució aquí a La Plata, que ja farà 29 anys. A més, el seu avi, el Carlos Capdevila, també va fer història aquí a la nostra casa. Així és que el gust és doble, perquè preguntarem sobre l'aspecte important com és la mirada des de l'economia en esta Argentina que es complicada, que sí. Sí, muy complicada. Argentina ve de una situación muy complicada del 2023, con una inflación de 211%. Tremendo això, ¿no? Que es prácticamente una hiperinflación. Si bien técnicamente una hiperinflación es cuando la inflación mensual es más del 50%, Argentina llegó a tener 15% de inflación en promedio en 2023 y todos los que pasaron la hiperinflación del 89 empezaron a recordarlo diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Se viene lo mismo? A nivel mundial debemos ser de los pocos países ahí en la punta, ¿no? Con tanta inflación en los últimos años. Totalmente. Después de Venezuela somos los que más inflación tenemos. Y para traerles un datito de lo que respecta a Cataluña, el año pasado Cataluña tuvo solo 2,9% de inflación en todo el año. ¿En todo el año? En todo el año. Pero ¿de qué y se Argentina, Cataluña? Argentina la semana pasada tuvo menos de 3%, pero solo en el mes. Solo en el mes. En un mes. Así que... Molta diferència, I bastante. Clar que sí. Bueno, qual seria, posicionats amb aquesta mirada, un festín, no? Com seria el teu anàlisi, la teua interpretació de la història econòmica d'Argentina? Amb dos paraules, és ben difícil, Es muy difícil, es un gran desafío. Voy a intentar resumírtelo. Lo cierto es que Argentina, a principios del siglo XX, llegó a ser una de las 5 naciones más ricas en términos del PIB per cápita, que sería todo lo que se produce en la economía durante un año dividido por la población. Es una variable que usamos los economistas para medir la calidad de vida de los países, y Argentina fue top 5 hace un poquito más de 100 años. Per allà 1930, no? Sí, exactamente. Ahora, todo lo que vino después fue para abajo, y en parte tiene que ver con que Argentina venía creciendo a un ritmo muy acelerado por la inmigración masiva que venía de Europa, y el descubrimiento de tierras, conquista de tierras más que nada, que implicaba un fuerte crecimiento y mayor riqueza para todos los argentinos, que obviamente tenían un muy buen pasar económico en relación al resto de los países. Claro. Ahora bien, eso se terminó aproximadamente en la última dictadura cívico-militar del 76, cuando la economía argentina se abre y se aprecia el tipo de cambio, es decir, el dólar queda muy barato, y eso destruye un entramado productivo que en cierta forma se había podido desarrollar, pero no llegaba a competir con el resto de los países del mundo. Era un entramado productivo más bien local que generaba mucho empleo, y cuando se atrasa el tipo de cambio en la dictadura, el gobierno estatiza mucha deuda, se pone un parate muy fuerte y estructural a la economía argentina y al desarrollo. Y de hecho, cuando estaba analizando los números de Cataluña y Argentina antes de venir para acá, uno puede ver que el primer corte, la primera divergencia entre los dos países en lo que respecta al PIB per cápita, sea en los 80, que es cuando Argentina se va para atrás y Cataluña sigue su sendero de crecimiento que venía hace unos años. Sí, estamos hablando 40 años. 40 años atrás. En picada, como decimos en Argentina. Sí, prácticamente estancados. Claro. Al mismo tiempo tenés cada vez más población y por ende el PIB per cápita no crece al mismo ritmo. La crisis se agudiza.
¿Cuáles son los 3 o 4 puntos críticos o fundamentales donde hay que hacer foco para poder superar esta crisis, gran crisis económica? Bueno, en primer lugar, Argentina tiene que mantener el superávit fiscal. O sea, es una unidad de medida de cuánto gasta el gobierno en relación a los ingresos que tiene. Y Argentina mínimamente siempre tiene que gastar lo mismo que recauda. Porque si no, ¿qué pasa? Entra a una situación en la que tiene que o tomar deuda o emitir dinero que genere inflación. De esa manera, el último tiempo, Argentina estuvo financiando el déficit fiscal, emitiendo dinero sin respaldo. Claro. Y generó la inflación que estábamos hablando del 200% anual. O sea, 100 veces más que Cataluña. El nuevo gobierno de Milei lo que buscó es reducir el gasto público para intentar equilibrar esas cuentas y dejar de depender de la emisión de dinero. Pero al mismo tiempo se endeuda en dólares para fortalecer las reservas. En ese sentido es resolver un problema para que empiece a aparecer otro que podría ser la dependencia de la deuda externa y la apreciación en cambiario. ¿Vos lo ves como errores la toma de esas medidas en estos tiempos como política económica? En lo que respecta a la reducción del déficit fiscal, me parece una muy buena medida, que yo creo que no tendría que haber color político a la hora de hablar de esa política. Lo cierto es que, como en todas las casas, se tiene que gastar menos de lo que se recauda. Claro. Argentina también es como una casa, tenemos que hacer eso porque no tenemos la capacidad de tomar deuda para refinanciar. Claro. No somos una familia que tiene un trabajo en blanco, 2 trabajos en blanco, el marido y la mujer, que tienen buenas tarjetas de créditos, buenos bancos y pueden fondearse con deuda tranquilamente. Argentina es un país que es un trabajador informal que no tiene acceso bancario, no puede tomar crédito y de esa manera termina recurriendo a vicios que lo complicaron mucho. Por eso las clases van para abajo, ¿no? La clase media no es la misma del mediados del siglo XX. No, hace 30 años era el 70% del país y actualmente es solo el 40%. O sea, prácticamente se redujo a la mitad. Entonces Argentina está viviendo eso. Es un país en el cual, si ve la comparación con el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, es un país en el cual en los últimos 20 años la desigualdad aumentó muy fuerte. Y eso implica también que aumente la pobreza. Claro, claro. Es complejo, ¿no? Entonces, creo yo, buscar desde muchos ámbitos la solución, ¿no? Para buscar el equilibrio. Sí. ¿Es una salida, la salida internacional, buscar inversionistas para que vean en Argentina una posibilidad y nosotros usar esa inversión? Sí, totalmente. En primer lugar, Argentina lo que tiene que hacer es estabilizar el dólar, que se está haciendo, y lo que te estaba hablando del déficit fiscal. Una vez consolidado eso, Argentina tiene que empezar a construir reputación y credibilidad en todo el mundo para que los inversores vengan a poner la plata y podamos sacar todos los recursos del suelo y empezar a venderlos. Como ha hecho Noruega, Dinamarca también, Chile también, que lo que hacen es sacar todos los recursos del suelo, todos los recursos naturales, los venden y esos dólares arman fondos de inversión que les generan renta y la dividen entre toda la población. Argentina debe aspirar a eso. Lo cierto es que a pesar de que Milei hizo un montón de esfuerzos pro mercado, aún las inversiones reales no llegaron. No llegan. Que eso es lo que se espera para el año que viene, luego de las elecciones de medio término. Claro. Se está esperando que básicamente Milei logre mayorías en el Congreso, de esa manera pasar ciertas leyes y de esa manera consolidar la confianza argentina pro mercado. Desde lo internacional, ¿vos ves que tendremos más apoyo desde la política de Trump o, por ejemplo, inmersión en la Unión Europea para todo lo que sea comercial y económico? Y lo cierto es que Argentina tiene a ser cierto sustituto de Estados Unidos en varios mercados, principalmente en los mercados de exportación de Argentina. Argentina exporta commodities, más que nada agropecuarios, y obviamente ahí compite con Estados Unidos a diferencia de Europa. Europa es un poco más complementario y podríamos exportar mucho más a Europa de lo que hacemos. Pero obviamente Milei se pronuncia constantemente a favor de Trump, está muy alineado a Trump y a Netanyahu en Israel, y de esa manera puede que en Europa no se lo vea con tan buenos ojos como podría ser en otro momento. Tenés una mirada joven, vos apostás a la Argentina a que pueda realmente desarrollarse y superar estos últimos años de crisis tan dolorosos. ¿Cómo es tu visión? Sincera, Sí. Es algo que pienso todos los días, prácticamente, porque de que empecé a estudiar economía, que tiene que ver con decir cómo podemos hacer para desarrollar Argentina, o por qué Argentina llegó hasta este nivel,
¿Cómo puede ser que hace 100 años éramos el quinto país más rico del mundo y ahora estamos mitad de tabla? Lo cierto es que tengo cierta esperanza porque todos los recursos naturales que tenemos debajo del suelo no lo tienen todos los países del mundo. Somos afortunados. Somos una gran reserva, ¿no? Somos una gran reserva tanto de litio como de gas como de petróleo, que son muy valorados hoy en día en todo el planeta, y creo que puede haber una posibilidad de desarrollarnos, es decir, de empezar a exportar mucho más, de esa manera dejar de tener problemas con los dólares, de esa manera dejar de gastar más de lo que recaudás e incluso dejar de endeudarse, gracias a todos estos recursos que podemos empezar a vender. Y de esa manera podríamos desacelerar la inflación, las devaluaciones, entre otras cuestiones. Claro. ¿Pensás que tenemos gente preparada desde los políticos, desde los expertos en economía, para poder abordarlo como vos lo estás planteando? Yo creo que sí. Yo creo que en lo que respecta a economía tenemos personas muy capacitadas, tanto en el gobierno como fuera del gobierno. No sé si los políticos de profesión política entienden mucho de qué va la cosa. Yo generalmente escucho cuando hablan de qué está pasando en Estados Unidos o en Europa, los veo hablando más de política que de economía, y a veces en un país como el nuestro, que los impactos de pequeñas políticas en el exterior son muy fuertes. Por ejemplo, te voy a contar una cosa. A ver. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, que es un concepto que en la diaria no estamos muy familiarizados. No. Nosotros hablamos más del dólar, de la inflación, de los precios. Cada vez que sube Estados Unidos la tasa de interés, como lo hizo ahora, es una aspiradora de dólares. Porque Estados Unidos tiene reputación, que es lo que hablábamos, tiene credibilidad. Entonces todo el mundo, cuando Estados Unidos sube la tasa, dicen, quiero comprar los bonos de Estados Unidos porque me dan esa tasa y no me los va a defaultear nunca, me lo va a pagar siempre. Porque son creíbles. Nunca defaultearon nada, vamos a ir ahí. Claro. Y Argentina está muy presa de eso. Está muy presa del hecho de ser muy frágil respecto a estos tipos de políticas. Si Estados Unidos sube la tasa, los dólares de Argentina, los pocos dólares, se van de un día para el otro y puede complicar un gobierno. Mira vos. Entonces hay cuestiones que el político argentino o el economista argentino en el cargo a veces no controla. No lo controla. Entonces es un desafío. A veces uno piensa que podría controlar todo, pero lo cierto es que hay que intentar generar mecanismos para adaptarse a estas situaciones, pero no necesariamente podés planificarlo. ¿Y vos que estás posicionado acá, estás trabajando en Argentina? Sí. Y tenés tu mirada también en Cataluña. Me estabas dando recién algunos datos comparativos. ¿Cómo ves la economía de Cataluña hoy? Porque sé que allá también se quejan de sus... a nosotros nos dan gracia, pero bueno, de sus diferencias, como es una inflación así, los tiene preocupados. ¿Cómo es tu mirada? Y a mí, como decís vos, a mí me da un poco de risa, dado que estoy en la vorágine de acá, que es increíble. Claro. O sea, estamos hablando de que ellos, cuando fue el post-pandemia, que el gobierno... El Banco Central Europeo emitió mucho dinero para contener a toda la gente que se caía del sistema en plena pandemia. Lógico. Tuvieron un poco más de inflación, pero la inflación no llegaba al 10%. Anual. Claro. Que a ellos lo sufrieron muchísimo porque estaban acostumbrados a una inflación del 1%. Claro. Pero no deja de ser 10% y nosotros hemos tenido hasta de 20% hasta hace poco, de 25% el año pasado, en enero. Es verdad. Entonces, para ellos, si uno se pone en el lugar de ellos, obviamente debe haber sido muy duro, dado que encima ellos no están acostumbrados a la inflación y no saben cómo cubrirse. Porque uno, en cierto caso, puede decir acá, bueno, tengo inflación, ok, voy rápido al supermercado y compro todo, o compro dólares, que es la típica. Sí. El argentino está mucho más preparado, y yo creo que los europeos, al no estar tan preparados en las crisis financieras, pueden sufrir en el corto plazo. Obviamente después se adaptan. ¿Y qué destacás de la economía catalana en alguna disciplina en especial que te haya llamado la atención? Bueno, la economía catalana tiene un montón de valor. En primer lugar, representa el 25% de todo lo que es España. O sea, Cataluña es a España lo que Alemania es a la Unión Europea. En términos productivos. Es muy importante. Claro. O sea, Cataluña de España es lo mismo que Alemania de la Unión Europea. Imaginémonos si Alemania se va de la Unión Europea, el desastre que habría, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me gustaría que se valore un poquito más a los catalanes en lo que respecta a la repartición de los ingresos. En ese sentido, Buenos Aires, Barcelona es una región mega productiva. Claro. La mayoría de las casas matrices se están ubicando, las casas matrices de las empresas en Europa. Sí. Y la tecnología sobre todo, ¿no? La tecnología, porque aparte lo que está pasando es que hay muchas empresas que necesitan buscar talento, retener el talento,
y en vez de tener la casa matriz en Londres, que llueve prácticamente todo el año y hace frío, dicen, ¿por qué no llevamos la casa matriz a Barcelona, que tenemos lindo clima todo el año, rica comida, mucha cultura, y traemos a los mejores CEOs del mundo? Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido Barcelona es una ciudad muy dinámica, pero obviamente también tienen la suerte, Cataluña, de estar en la Unión Europea, que en ese sentido importa mucho credibilidad del Banco Central Europeo, que está ubicado en Alemania. Y te voy a contar una anécdota rápida, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo para esas anécdotas interesantes. Cuando se crea el Banco Central Europeo, dicen los europeos, más que nada de Bélgica, ¿dónde podemos poner el Banco Central Europeo? Y se le ocurre a uno de las personas que estaba organizando todo, que habría que hacerlo en Frankfurt, en Alemania, porque fue la ciudad más perjudicada en la hiperinflación del 1923 en Alemania. Sí. Es una de las ciudades que más sufrió, y de esa manera, si nosotros ponemos el Banco Central Europeo en esa ciudad, se reivindica. En cierta forma se reivindica, pero el político que esté trabajando ahí para la estabilidad de toda Europa, cada vez que vaya a tomar café, la gente le va a recordar, no emitas dinero, no te mandes ningún moco. Muy simbólico. Exactamente. Sí. Es más bien simbólico, y de esa manera para generar estabilidad en toda Europa y que todos estén bien. Claro. Y en ese sentido, gracias a eso, uno ve los gráficos de todo tipo, que en 2001, cuando se crea el euro y el Banco Central Europeo, España y también Cataluña van para arriba. Claro. Importa mucha credibilidad y van para arriba y despegan. Claro. Y acá en Argentina estábamos con el corralito. Claro. Las diferencias, ¿no? Las diferencias. Santiago, ¿qué se te dio por estudiar economía? Porque vos venís de un padre abogado, una mamá periodista. ¿Dónde se te despertó este interés por esta disciplina? Se despertó cuando tenía 15 años en un viaje a Cataluña. No digas. Sí, fue gracias a Cataluña que empecé a estudiar. Mira, a ver, contá. Me compró el pasaje mi abuelo para irme 2 meses a visitar a mis primos y a mi abuela allá, y a mis tíos. Y de esa manera estuve más o menos 2 meses, y fue la primera vez que viajé de grande y solo, fui solo. Ajá. Experiencia única. Experiencia única, con los ojos mucho más abiertos, dado que tenía que hacer todo, para llegar hasta allá. Después allá me agasajaron. Y dije, ¿cómo puede ser que haya países que tengan tanta riqueza y otros que no tienen tanta? ¿Por qué hay una estabilidad acá que en Argentina no está? ¿Por qué las calles están más... ¿Por qué? ¿Por qué hay países más ricos que otros más pobres? Entré a pensar en todo eso. Al mismo tiempo, ese año fue electoral en Argentina, que fue el balotaje entre Macri y Scioli. Y yo no paraba de escuchar en la televisión y a cada lugar que iba que unos decían, tal va a devaluar, tal va a ajustar, tal es liberal, tal. Y yo me daba cuenta que ellos repetían. Entonces dije, me encantaría saber realmente cómo es. Claro. O sea, quiero entender y que nadie me diga cómo es la cuestión, sino darme cuenta yo solo. Claro, la curiosidad. La curiosidad. Total. Sí, preguntas. Tenía muchas preguntas que en cierta forma fui respondiendo un montón y otras que me sigo preguntando. Pero las preguntas esas fueron las que me llevaron a estudiar economía. Claro, qué linda historia. Y bueno, y como argentino y como platense en Cataluña, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Lugares, comidas? Y lo cierto es que mi familia que vive en Girona lo he ido a visitar muchas veces, y Girona para mí es el mejor lugar de Cataluña, a pesar de que a muchos esperarían que viva a Barcelona. Sí. Girona para mí es muy especial porque he llegado a convivir prácticamente todos los días con mis primos, he ido al colegio allá a ver cómo está, conocí a todos sus amigos, he viajado el día a día, y es una ciudad hermosa que, si bien es chica, hay un montón de cosas para hacer, y está muy cerca de la Costa Brava también. Claro. Entonces es una zona impresionante. Así que lugares y gente. Sí, no, me imagino. Siempre. Y tu espíritu es irregularmente, ¿tenés a lo mejor algún proyecto de hacer experiencia laboral allá también? Sí, sin duda. Siempre hablo con mis primos, hablo con mis tíos, que me gustaría hacer algún curso de posgrado, que es generalmente la forma en que tenés vos para instalarte allá y empezar a trabajar. Sí, sin duda me encantaría ir, en ese caso a Barcelona, dado que es una super capital financiera hoy en día en Europa. Con universidades para poder hacer másters o todos los estudios que quieras también. De hecho, el profesor número 1 del mundo de microeconomía se llama Mas Colell, y es el libro que leemos absolutamente todos en todos los másters de todo el planeta en economía. Sí. Y es catalán. Mira. Está en la Pompeu Fabra. Mira, así que bien, Cataluña está bien. Sí, está en el mapa. Qué genial. Sí. Bueno, proyectos para este 2025. ¿Estás trabajando aquí? Estoy trabajando, sí. En una calificadora de riesgo, que básicamente lo que hacemos es analizar si las empresas tienen la capacidad de repagar sus deudas, y a partir de ahí ponemos una calificación. Bien. Sí. Interesante. Muy interesante. ¿Te gusta? Sí, me encanta porque es una pata más financiera, que a mí me encanta la economía real, obviamente, pero también hace falta en un país tan frágil en términos financieros como Argentina entender las estructuras de deuda,
cuándo vencen, qué tasas se pagan, toda esa cuestión que es muy dura, sentí que tenía que aprenderla no en la facultad, sino trabajando. Y por eso decidí meterme este año. Sí. Santiago Capdevila, la verdad que fue una maravilla esta entrevista porque ha sintetizado con un vocabulario súper claro, con una terminología y unos conceptos que entendemos los que somos analfabetos en estas cuestiones tan complejas de la economía. Así que quiero agradecerte y animarte a que puedas escribir algún libro con esta forma tan sencilla y clara de explicar la compleja y dura historia económica de nuestro país. A lo mejor, ¿quién te dice? ¿Y quién dice? Que puede hacer. Así que moltes gràcies per aquesta visita aquí a la Rap Ràdio, molt de gust i bueno, fins un altre cop que puguis continuar explicant-nos i ojalà trobar millores en l'economia argentina per a poder explicar-les aquí a casa. Moltes gràcies per invitar-me, la vaig passar molt bé. Moltíssimes gràcies. Molt bé, des d'aquí, des de los estudis del Casal dels Països Catalans de La Plata, ja estem finalitzant l'entrevista i ens veurem el proper dimarts. Així és que fins la propera. Adéu.